mapa especial de las bancadas, en fin, congresista y el ministro de Defensa, José Urquizo, de Gana Perú. Bienvenidos, señores, gracias por estar con nosotros. Gracias, Raúl, muy bien. Vamos a pedirle a don Pedro Espadaro que sea el primero en explicarnos, porque todo el mundo ha dicho, el fujimorismo está un poco, digamos, hamletiano en varias cosas, también en esta. Cuéntenos. Don Raúl, muchas gracias. Ricardo, buenos días. Bueno, en primer lugar, nunca hemos estado dubitativos. Lo que hemos querido, Raúl, y nadie puede negar que ha habido un éxito de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional, y por supuesto desde aquí rendimos nuestro homenaje a nuestra valorosa Policía y nuestra Fuerza Armada, que por supuesto ofrendan su vida a diario en esa zona de nuestro país, y que además ha habido un operativo con éxito en donde han abatido a 2 o a 3 líderes terroristas. Sin embargo, y ante esta situación, el fujimorismo recibió el pedido de un grupo de congresistas, tanto de Gana Perú como de otras tiendas políticas, de hacer un gesto político al gobierno para retirar nuestras firmas de la interpelación. Esta interpelación, Raúl, Ricardo, es una interpelación multipartidaria. El fujimorismo el día de ayer se reunió, la bancada, rápidamente, y quisimos hacer un gesto, efectivamente se aprobó dentro de la bancada por mayoría, hacer un gesto al gobierno de retirar las firmas de esta interpelación para que el ministro pueda estar, primero con la tranquilidad de poder seguir trabajando este tema en particular, el tema del BRAE, y luego ver cómo iba avanzando, que este éxito que ha tenido en el BRAE se replique, por supuesto, en la seguridad ciudadana para todos los peruanos. Sin embargo, el día de ayer se convocó a un consejo directivo rápidamente de emergencia para discutir este tema. Los otros grupos políticos que firmaron también la interpelación no aceptaron el retiro de nuestras firmas, y por tanto simplemente quedó como gesto político del fujimorismo de poder retirar las firmas. No la hemos retirado y la interpelación continúa. En donde sí hemos retirado las firmas y hemos retirado la moción de censura al ministro de Defensa, porque también obviamente creemos que no es el momento efectivamente de censurar al ministro. Creo que esta semana ha sido una semana de éxito para las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, y por tanto, como lo ha dicho nuestra lideresa Keiko Fujimori, sería mezquino no reconocer este triunfo, que al final, por supuesto, es el triunfo de todos los peruanos. ¿Cree usted, en consecuencia, que todo esto calmará un poco la tensión que se ha vivido desde el 28 de julio para acá entre oposición y gobierno? Mire, el día de ayer el primer ministro, que me parece rescatable, ha salido con un mensaje concertador, después que unas semanas atrás dijo que no había una oposición constructiva, sino que era una temperamental, ¿no? Sí, por supuesto que eso no le hace nada bien al país. Creo que el día de ayer ha dado una muestra de acercamiento con todas las fuerzas políticas, y con esto, Raúl, no quiere decir que nosotros seamos aliados del gobierno, ni queramos ser aliados del gobierno, de ninguna manera. Lo que pretendemos, Raúl, es que desde nuestra posición de oposición, y que lo hemos venido haciendo desde el primer día, se entienda cuál es la labor de la oposición, se entienda que la labor de la oposición pues no es pasarle la franela o agarrarle el fajín a los ministros, sino decirle la verdad, decirle que las cosas no están bien, y cuando las cosas están bien, por supuesto, saludarla, como el día de hoy lo hacemos a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Sin embargo, el día de hoy nos parece pertinente que el ministro pueda responder una serie de interrogantes sobre el tema. Primero, sobre el tema que han sido convocados, que es por la fuga de los penales, que ha habido este tema, recordemos, meses atrás, de una fuga en el penal de Lurigancho, y además sobre el reglaje que supuestamente viene haciendo la Dirección de Inteligencia en el país, y que además tendrá que explicar también temas de seguridad ciudadana, como por ejemplo temas trascendentales como su cartera tiene solamente el 20% de ejecución al mes de agosto de este año. Entonces creemos que el ministro Pedraza el día de hoy debe explicar a la representación nacional todos los avances que de marzo, recordemos que en marzo fue la primera interpelación de este ministro, y esta es su segunda interpelación como ministro del Interior, puede explicar pues los avances en seguridad ciudadana. Bien. Vamos a hacer una pausa, son las 8:17 de la mañana, y luego escucharemos a los demás congresistas. Puntos de vista pues que llevaron
a que no se produzca la interpelación al ministro de Defensa, pero sí al del Interior. A ver, si nos ayuda un poco a esclarecer en esta mapa de navegación, don Carlos Bruce. A ver, ¿qué piensa usted que ha pasado? Formalidades aparte, ¿no? En realidad. Viendo por la parte formal, no se olviden que esta interpelación fue presentada, se dio cuenta al Pleno. Tú sabes que la Constitución establece pasos. Primero se da cuenta, después se tiene que votar la moción no antes de 3 ni después de 10 días. Se votó y se aprobó. Y eso ya es inamovible. Irreversible. Así retiren las firmas, así quemen el papel, eso ya se votó. Entonces, eso es una decisión tomada, ya no se puede dar marcha atrás. Repito, la Constitución, en este caso, establece los plazos, los procedimientos, se cometería una infracción constitucional dar marcha atrás. Eso es la parte formal. Ya, porque desde el punto de vista de lo que explicaba el congresista Espadaro, indudablemente se crea una nueva situación con todos los pasos positivos en la guerra. Así es, pero ya se había completado un trámite que, repito, se en la Constitución. Entonces no se podía dar marcha atrás. Eso por la parte formal. Pero el tema de fondo es que es otro asunto. Estamos hablando de inseguridad ciudadana, estamos hablando de presuntos seguimientos a líderes de oposición, de actos de corrupción dentro del sector interior. Así que era un tema absolutamente distinto. Probablemente la coyuntura va a ser de hoy sea suave. Más suave para el ministro, porque tuvo la suerte. En política, tú sabes, la mitad es sabiduría, la otra mitad es suerte, es como lo hagamos, digamos, no todo eso. Pero aquí incluso hay un elemento adicional, ¿no? Es decir, que no solamente ha sido una cuestión de suerte, sino que en definitiva este acontecimiento ha llevado a que de alguna manera todo el mundo revise sus estrategias y diga, bueno, si podemos concordar, digamos, en la lucha contra la violencia narcoterrorista, ¿por qué no intentamos otras puentes de aproximación para otras temáticas que son igualmente urgentes? En ese espíritu están ustedes también. Sí, pero lo primero que hay que aclarar es, la suerte viene por el lado del timing, ¿no? De que efectivamente este éxito indudable, que no hay que desmerecer, ha sucedido días antes de su interpelación. Ahí es donde ha tenido suerte, porque puede haber ocurrido la captura el día después y la interpelación iba a ser durísima. Pero en efecto hay que reconocer que el gobierno hizo algo que le ha dado resultados. Entonces, nos gustaría ver que ese algo que hizo también lo hiciera en el campo de seguridad ciudadana, ¿no? Porque los temas de la interpelación, pues las preguntas se tienen que plantear antes, son otros, ¿no? Así es. Por supuesto, son otros. Ahora, también en la sesión de hoy se va a hacer un paréntesis en el cual el ministro del Interior va a explicar cómo ocurrieron, en sesión reservada, cómo ocurrieron los hechos que terminaron la muerte de Alimpio y su compinche. Y creo que esa información es útil porque ahí todos tenemos que aprender qué cosa hicieron que funcionó para que lo hagan en el campo de seguridad ciudadana, ¿no? Que efectivamente todos, no solamente la oposición, las encuestas no las hace la oposición, toda la ciudadanía reconoce que es el mayor problema que tiene el país desde todas las clases sociales, desde el muchacho que jugaba rugby y lo asesinaron en la puerta de la casa de un amigo, hasta este taller de arte que envía El Salvador, que lo asaltaron el fin de semana. Así era, todo nos afecta. Entonces, es un problema serio y ojalá el gobierno pudiera replicar eso que hizo en el BRAE en este campo. Si hiciera eso, por supuesto que tendría todo el apoyo de la oposición. Raúl, la oposición jamás ha bloqueado una iniciativa positiva del gobierno. Todos sus programas, Pensión 65, Beca 18, todos han sido con voto favorable de la oposición. Pero la oposición sí no puede decirle, oiga, ministro, usted está metiendo la pata de la seguridad ciudadana, pero no lo voy a interpelar porque no es un problema fundamental. Si el Congreso hubiera suspendido esta interpelación, mira, ya me decían que le apaguen la luz, porque ¿para qué estamos los congresistas si no es para exigir al gobierno que lo haga mejor? No lo está haciendo bien. De acuerdo. Congresista y es ministro de Defensa José Urquiza, a ver, ¿cuál es la perspectiva que gana Perú? Porque en general, insisto, el ambiente que se ha generado y en el cual se puede avanzar es precisamente bajar el tono de las diferencias y peleas y desacuerdos, por necesidades urgentes de varios mecanismos. Después les voy a preguntar sobre el tema económico, que precisamente también va a ocupar muchísimo la atención en el futuro. ¿Conviene usted en que en realidad el gobierno estuvo un poco ríspido, erizado, y que finalmente va encontrando una mejor vía
digamos, teniendo una actitud distinta frente a la oposición? Don Raúl, Ricardo, colegas congresistas, muy buenos días. Señalar de que esta semana ha sido exitosa para el país con el abatimiento de estos delincuentes terroristas que no merecen ningún calificativo ni de camaradas ni de líderes. Por otro lado, señalar que no se ha tratado de una casualidad, no se ha tratado de una suerte, nos ha costado varias vidas, cientos de policías, de militares, la carretera recientemente afectada de Quino a San Francisco con la destrucción de las maquinarias en la localidad de Tutumaro. En ese sentido, renovar nuestra felicitación a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional Perú por esta exitosa operación. Y considero que el espacio debe ser el Congreso de la República para que el señor Ministro del Interior informe los últimos acontecimientos y un punto final. Considero que ya seguir investigando quiénes fueron, si estuvo de por medio una brigada Lobo, Tigre, o etcétera, etcétera, es lo de menos. Considero que las Fuerzas Armadas han dado un duro golpe al narcoterrorismo en el BRAE, hay operaciones que deben continuar, existen todavía otros sediciosos delincuentes terroristas que deben ser capturados o abatidos. Y obviamente este es un tema muy delicado, porque tratar de identificar, de pretender conocer mayores detalles de la operación puede poner en riesgo a nuestras Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. Son 16 años en las que los comandos Chavín de Huanta están siendo sometidos a diferentes investigaciones, tanto en el fuero nacional como en el fuero internacional. Y hay que evitar, hay que blindar, hay que cuidar a nuestras Fuerzas Armadas, a nuestros comandos, que vienen enfrentando desde hace 33 años en el Perú una lucha frontal contra el terrorismo y obviamente el narcotráfico. En eso, congresistas, estamos todos de acuerdo, pero retomando lo que decía Raúl, no es precisamente el momento, luego de una victoria tan clara frente a este fenómeno, de tender puentes, y a propósito de la unanimidad que se alcanzó respecto a lo bien que se actuó en esta materia, la lucha contra el narcoterrorismo, replicar esto, pero a nivel político, más bien, desde el Ejecutivo, desde el Gobierno, desde la mayoría en el Parlamento? Gracias, Ricardo. El día de ayer el presidente del Consejo de Ministros, un gesto y con la serenidad que se requiere, ha convocado a las fuerzas políticas a fin de impulsar el diálogo nacional con el propósito de impulsar estas reformas que el Poder Ejecutivo en diversos ámbitos ha dado en el marco de la delegación de facultades y la confianza que el Congreso de la República, cuando fue requerida, le otorgó. Saludar el gesto de la bancada fujimorista, la intención, independientemente de que el Consejo Directivo el día de ayer acordó que de todas maneras va la interpelación, que es un derecho de las minorías, y tomamos esta interpelación como una oportunidad a fin de que el señor Ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, que es un ministro de dedicación exclusiva, dedicado a esta lucha frontal contra la inseguridad ciudadana y el orden interno, dé a conocer las acciones que viene desarrollando el sector. Se trata de un problema obviamente estructural y eso lo han reconocido todas las fuerzas políticas, y como tal es necesario que en esta interpelación, que si bien es cierto, el pliego interpelatorio requiere dos temas puntuales a través del cual el señor ministro debe responder, el tema de la fuga de los penales y el tema del supuesto seguimiento de personajes incómodos por parte de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional del Perú. Al margen de ello, será el espacio para que la representación nacional pueda ser informada de parte del señor ministro del Interior con referencia al número de efectivos policiales que la población reclama, los equipamientos, las tecnologías de comunicación, el mejoramiento de la infraestructura y un conjunto de presupuestos que están orientados a la seguridad ciudadana. Estamos con el tiempo apretado y ustedes también tienen que asistir rápidamente a la sesión en el Congreso, pero les planteo a los tres, y una brevísima respuesta, pero les planteo a los tres que, digamos, esta figura no bucólica, pero sí campestre, de que pasamos de las vacas flacas, de las vacas gordas a las vacas flacas, nos están diciendo claramente, ya hemos tenido un indicio con la huelga médica, tener un panorama complicado en lo social,
y que probablemente en la parte económica haya por parte del gobierno pues una política bien dirigida, después de que se vayan ustedes a ser el ministro de Economía aquí con nosotros. Pero en definitiva, pensando esto en cuerpos políticos, en bancadas, ¿piensan ustedes que hay que tener un especial seguimiento de esta situación económica y de esta cuestión social que puede complicar las cosas más allá de lo que debiera? ¿Cómo decís, Padre? Sí, Raúl, bueno, indudablemente que nos preocupa como peruanos y además como congresistas los anuncios que el día de ayer ha dado el presidente de la República, que además se veía, además nadie puede en el mundo una crisis. Sin embargo, sí, en primer lugar, nos parece prudente que desde el Congreso se pueda formar, por ejemplo, una comisión que haga todo un seguimiento de la crisis y podamos coadyuvar en proyectos de ley que puedan darse desde el Congreso, las iniciativas que puede tener, por supuesto, el ministro de Economía, y esperemos, por supuesto, que ya tengan todo un plan que pueda ser explicado en la Comisión de Economía y luego en el Pleno del Congreso para cómo vamos a reactivar una serie de inversiones que están paralizadas. Hay inversión privada paralizada, hay inversión pública que también está paralizada y que esperamos, por supuesto, que pueda reactivarse, se pueda generar una mayor rapidez en la inversión, porque lo que necesitamos es reactivar un poco la economía. En el caso de Proinversión, por ejemplo, se debe acelerar una serie de temas de concesiones, justamente para que venga dinero fresco de inversión privada y pueda reactivarse efectivamente la economía y, por supuesto, generar mayor puestos de trabajo para la población y que no se sienta tanto la crisis económica que puede existir. Carlos Cruz. Sí, bueno, en la Comisión de Economía hay un subgrupo de trabajo de seguimiento de la crisis económica que yo integro, y lo que ha hecho el ministro de Economía se veía venir, y efectivamente la presión social por mayores expectativas de ingresos es grande. Entonces aquí lo que hay que hacer es mejorar la asignación de recursos, mejorar la calidad en la asignación de recursos. Y aquí el gobierno tiene que entender qué cosa es el gobierno, qué cosa es el Estado. Si el Estado debe meterse en, por ejemplo, gastar 3.000 millones de dólares en la remodelación de la refinería de Talara, o debía dedicarse a proveer servicios de salud de calidad. Pero ya corrigió un poco el tema de Talara, ¿no? Todavía no está eliminado. Sería bueno que le trasladara la pregunta al ministro. Si estamos quitando a las vacas flacas, que hay de Talara, siempre va a seguir adelante o no. Entonces, que es un elefante gordo. Sí, bueno, bastante. Es una vaca flaca, si no es el elefante obeso. Entonces, ahí es donde el Estado tiene que saber qué cosa es. Por ejemplo, el tema de lo que ocurrió con el gasoducto del sur, donde las facturas nos van a pagar, nos las pasan a todos los peruanos, cuando lo pudo haber hecho el sector privado. Entonces, ahí hay que mejorar ahora la calidad en la asignación de recursos para poder pasar este bache que esperamos. No tenemos por qué ser pesimistas, esperamos va a ser corto, pero sí necesita medidas contracíclicas para promover inversión, para activar la demanda interna, y de esa manera este crecimiento, que es de donde salen todos los recursos, donde se generan los puestos de trabajo, no se venga abajo. Muy bien, vamos a preguntarle lo mismo al congresista y el ministro José Urquizo, pero no puedo evitar la tentación, a pesar de que el tiempo nos va ganando, preguntarle qué cosa fue lo que quiso decir usted cuando se hablaba de que se debe tratar el tema de la primera dama y si en efecto puede o no ser candidata, pues, y recordó usted el caso de Susana Aiguado. Todo el mundo ha quedado ahí medio diciendo, cuidado, Urquizo vuelve a la pista. Bien, está reclamando Raúl una señal de confianza en el tema de carácter económico. Considero que es importante que el Congreso en los próximos meses resuelva el tema del directorio del Banco Central de Reserva, que el presupuesto que va a presentar al 30 de agosto el Poder Ejecutivo obviamente refleje las posibles contingencias que podrían presentarse en los próximos meses. Ya todos somos conscientes que se vienen meses del ajustón económico, y sobre todo aquellos gobiernos regionales que tuvieron durante muchos años el canon minero y que no supieron ejecutar estos recursos orientados a la lucha contra la pobreza, la salud y la educación. Y con respecto a la pregunta el día de ayer en los pasos perdidos, esta respondía... Esos pasos perdidos, esta respondía a una inquietud sobre posibles propuestas a la reforma constitucional. Yo no soy miembro de la Comisión de Constitución y Reglamento,
Y obviamente se plantearon varios temas, ¿no?, que deberían, en el marco de una eventual reforma de la Constitución, modificando algunos artículos, algunas precisiones, ¿no? Y ahí surgió una pregunta referida a la condición de la primera dama. Yo señalé que esta prohibición, no en la Constitución, sino en la ley, surgió para que la primera dama de aquel entonces, Susana Higuchi, no postule la presidencia de la República por las divergencias que son de público conocimiento que existieron en aquel momento, ¿no? No, la Constitución no señala ninguna prohibición, la ley, ¿no? Entonces, y señalé de que cualquier norma debería darse al margen de las personas. Es decir, ¿no? debería levantarse esa prohibición. No, lo que señalé es de que cualquier norma, revisión en el marco constitucional, van a la precisión debería darse al margen de la persona. No, al margen de la persona, no debemos pensar quién es la primera dama. Pero por eso, no yo estoy hablando de la DIN, digo, la ley orgánica. Fue en términos generales que la revisión, que en ese caso específico pudiese precisarse en la Constitución, debe darse al margen de la persona que está ocupando el cargo de primera dama. Claro. Con respecto a la señora Nadine Heredia, este tema ya es un punto cerrado. Ella ha señalado que no será candidata en las elecciones del 2016, dejémosla seguir trabajando y obviamente especulando su nombre como una eventual candidata. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias, congresista Pedro Espadaro, Carlos Brusi, José Urquizo, y por favor, buen trabajo hoy día en esta interpelación. Gracias. Bueno, hay otra información, pero ya pues el tiempo nos gana, pero aquí Abelardo me hace la acotación, digamos, del informe de Caretas, ¿no es cierto?, sobre todos ustedes, Sotorongos todo terreno. Los camionetones, los camionetas espectaculares. Un motor show permanente. Enhorabuena, porque la verdad es que hay que apurar el ritmo, eso es cierto. Y hay que caminar todo terreno. Bueno, muchas gracias. Gracias, Raúl.